Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y todo mi ser se regocijan por el Dios vivo. Oremos. Que tu constante misericordia, Señor, purifique y defienda a tu iglesia y, ya que sin ti no puede permanecer segura, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado, diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma, y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te
Alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 41 y 42. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos llama a tener humildad para conseguir la vida nueva. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Queremos hoy nosotros entrar en esta doble situación que es de vida o de muerte, la humildad que salva y la vanidad que pierde. Comento con ustedes que hace mucho tiempo, en una pareja que tenía muchas dificultades, platicando con ella nos dimos cuenta que en el fondo cada uno tenía su pequeño orgullo, ¿no? Cada uno tenía sus faltas, pero no veía las faltas del otro, veía solo de sí mismo, sino veía solamente las faltas del otro. La humildad es la verdad. Ser humilde es reconocer que realmente delante de Dios somos todos pecadores y vivir con humildad su voluntad, no siendo injustos. No se trata de ser injustos, pero de ceder siempre un lugar primero a esa voluntad de Dios que pide la humildad para la conversión. Para que esto sea posible decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo,
un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísima entonces las dos actitudes. Hoy la actitud de la humildad, que al final vence en esta historia del famoso Naamán, este hombre militar poderoso de Siria. Y le dice: mira, hay un profeta por ahí en un pueblo, y cuando el profeta quiere, para curarse de la lepra, va él a este profeta, ¿no?, que es nada menos que el profeta Eliseo. Entonces, ¿qué sucede? Le dice: vete a bañar en el Jordán. Y dice: va, bañarme en un río pequeño si tengo en mi tierra grandes ríos. Pero le dicen: sé humilde, obedece lo que te dice. Y lo hace y se cura. Pasar de la soberbia a la humildad no es fácil, pero sí es posible. Y posible con la ayuda de Dios. La Cuaresma es el tiempo de reconocer que hemos fallado, reconocer que no hemos respondido como debíamos, y no encerrarnos en yo soy perfecto, que me aguanten como soy, mire todo lo que yo he logrado, porque eso se llama soberbia, ¿no? Soberbia, siempre hay algo en lo que somos soberbios, poco humildes. Por eso Él se cura, porque logra pasar de la soberbia a la humildad. En el caso contrario se da a los nazarenos. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, nosotros tenemos capacidad de humildad, porque Dios nos pide pocas cosas. La Cuaresma no es hacer enormes sacrificios. Hay quienes hacen enormes sacrificios, enormes ofrendas, pero su corazón sigue despreciando al prójimo. Vivimos esta conversión de la soberbia, del orgullo a la humildad, que provoca la vida nueva, como el caso de Naamán. O, segunda pregunta, ¿qué es aquello que nos hace ser ciegos? Miren, los nazarenos, los paisanos de Jesús por poco le matan, se hicieron ciegos delante de la verdad de Cristo. ¿A quién estamos despreciando? Decimos, este es de por aquí, ¿qué me va a decir a mí si lo conozco? Así era la gente del tiempo de Jesús, Tenemos esta capacidad también de humildad para escuchar a aquel que parece que conocemos y que no es mejor que nosotros. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que pasa el peligro grande en su propia tierra, y le decimos: oh Cristo, has venido con los tuyos, y como está escrito, los tuyos no te recibieron, porque su corazón estaba lleno de soberbia, lleno de orgullo. Señor, danos tu Espíritu Santo en este tiempo de conversión, para que no te rechacemos a ti y no rechacemos al hermano, que nos parece demasiado humilde, que no va a enseñarnos mayor cosa a nosotros, que lo sabemos todo. Danos, Señor, espíritu de conversión, pasando por la humildad, para poder tener como Naamán una curación, una vida nueva en la Pascua. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Jesús llega a su propia tierra, lo reciben porque es famoso, pero cuando Él habla bien de los extranjeros, esos nazarenos se llenan de ira, de soberbia, y atentan matar a Jesús. Qué tremenda es la soberbia cuando nosotros la tenemos puesta en el corazón. La soberbia es una forma de ceguera, ¿no? La soberbia llena la ira, y la ira llega a la violencia. Por poco no acaban con este Hijo de Dios, su propia gente, porque Él hablaba bien de los extranjeros. Es ese famoso nacionalismo que existe en el mundo, ¿no? Nosotros somos mejores que aquellos, somos más que aquellos, somos más poderosos. Todo esto causa guerras. Y estas guerras también se dan en casa, como este matrimonio que les contaba, ¿no? Cada uno tenía su pequeña soberbia y era ciego para con sus defectos y solo veía los defectos del otro. Menos mal que pasaron de la soberbia a la humildad y encontraron la paz. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué
¿Qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos con la gracia de Dios tomar 2 decisiones. Primero, ir fijando ya nuestra confesión. La Cuaresma no es eterna. No esperemos a confesarnos ahora con la pandemia. No pueden haber grandes concentraciones. En fin, procuremos, hermanos, acercarnos a la confesión según podamos, ¿verdad? Y hacerlo con un espíritu humilde, no hacerlo porque toca hacerlo, sino porque el Señor nos conceda verdaderamente esa conversión. En segundo lugar, teniendo la humildad de confesarnos, también nosotros no despreciar a los demás, porque estos nazarenos decían, ¿quién es este? Aquí está la familia de él, esta gente, lo conocemos, ¿verdad? Y a veces Dios nos habla por aquellos que no queremos escuchar que nos está hablando, y porque es gente conocida o gente humilde. Entremos en esa verdadera humildad, no seamos como los nazarenos que despreciaron a su propio paisano, que era nada menos que el Hijo de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que tuvo también un gran susto cuando vio que querían matar sus propios paisanos a su hijo. Ella era también nazarena, pero bueno, a veces en estas cosas en la propia familia, en el propio ambiente. Por intercesión de ella pidamos esa conversión, ella que fue humilde sierva del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.